Esto sin duda es la casa de los dioses en Venezuela. Miren qué paraíso. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Canaima. Una vez más en nuestro hogar en la selva en Huacu Lodge. Esta vez vamos a hacer un video un poquito diferente. Vamos a estar visitando, miren lo que yo digo, la casa de los dioses. Se llaman las cuevas de Kavak. Queda en una comunidad indígena espectacular donde tiene otra vista totalmente diferente de la Ollantaypuy. También son conocidas como las cuevas o las cavernas del amor, aunque realmente es más como un cañón. Tiene una cascada hermosísima y dicen que si vas una vez con la persona correcta, vuelves muchas veces y a nosotros nos funcionó. Esta es como nuestra tercera vez. Sí, yo creo que tercera. Y en este video les vamos a estar mostrando absolutamente todo. Así que acompáñennos. Miren qué hermoso está el día. Nosotros estamos viniendo en el mes de noviembre. Esta islita que tiene Huacu acá para contemplar los saltos de la laguna. Y bueno, por acá, por esta curiara, pasamos para no mojarnos los pies. Ustedes se pueden bañar en esta deliciosa playita, que si se preguntan por qué es el color del agua así como rojizo, es por el tanino, un mineral producto de la descomposición pues de las hojitas, de las ramitas, de todo lo que abunda en esta selva, y lo pone así de color rojo, que el tanino también lo tiene el vino, también bueno por la fruta, por las hojitas de las uvas. Así que allá aprendieron una cosita nueva el día de hoy. Estamos listos Miren para quién nos agarrar acompaña nuestra hoy. avionetica. Miren, nos va a acompañar mi mami. Para los que no nos conocen, es ella, no es mi hermana mayor. Es mi mamá, la amo mucho y es su primera vez aquí en Canaima. ¿Cómo estás, suegri? Bien, excelente. ¿Qué tal te ha parecido esta primera media hora en Canaima? Gracias. Está aprendiendo bien, está aprendiendo bien. La única manera de llegar a Kavak es en avioneta, como esta, que es de 12 pasajeros aproximadamente. No sé si tendrá algunos asientos más, pero nos habían dicho 12. Y para salir tienes que pagar un impuesto de $10 y al llegar a Kavak tienes que pagar otro impuesto de $20. Mami, ¿tu primera vez en una avioneta? Ay, no puede ser. Ay, sí. Le tiene pánico. No puede ser. Aquí está superando sus miedos. Miren esta belleza. Una de las cosas que me encanta de venir a conocer Kavak es precisamente este sobrevuelo en avioneta que pasa por todo el Ollantaypuy. Inclusive se tiene una perspectiva aérea del Salto Ángel o el Querepacupay Vená por su nombre indígena. Y bueno, toda esta cara de el Ollantaypuy que es preciosísima. No sé si logran ver el color del río como dorado allá abajo. Y bueno, cuando esto llueve, todo ahí son cascaditas, cascaditas, cascaditas. Ahorita se puede apreciar una chiquitica ahí.
está un poquito nublado, pero esto es espectacular, de verdad espectacular. Llegamos. Como vieron, la pista de aterrizaje ni siquiera está asfaltada. Esta es una comunidad bastante rural, aunque le han ido metiendo mano, le han ido invirtiendo un poquito. Miren, acá ya están haciendo como unas estructuras, pero todas con techos de palma de moriche. Y bueno, también hay otra palma por acá que la utilizan para hacer los techos. Pero miren qué bonito este lugar, súper tradicional, y a 45 minutos aproximadamente de Canaima. Así que para llegar acá y para traer sobre todo recursos para acá, tiene que ser todo por avión. Acá estamos llegando a donde están las artesanías y también a hacer el registro de turistas, donde tenemos que pagar el impuesto de entrada a Camarata. La parte favorita de Valerie de venir a Canaima. Sin duda. Nosotros en el 2019 fuimos invitados a recorrer las 14 comunidades indígenas que componen el sector 2 del Parque Nacional Canaima, en donde se encuentra el Salto Ángel. Esta, Kavak, es una de las comunidades. Canaima como tal es otra comunidad. Está también Camarata, hay una que se llama Sarimbatoy, otra que se llama Aguaratoy, otra que se llama Santa Marta, que está muy cerquita de acá. Uruyén es otra. Y aquí pasamos una noche. Como ven, bueno, esto es mucho más sencillito, pero igual de espectacular, manteniendo como las tradiciones y todo hecho con elementos que la misma naturaleza ofrece. Buena, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Miren qué bonito este lugar. Ahorita vamos a tomarnos un cafecito, una agüita y empezamos a caminar hacia uno de los lugares más mágicos que tiene todo el Parque Nacional. Empezó la caminata desde la comunidad. Se camina aproximadamente media hora para llegar al cañón y al salto, a la cascada de Kavak. Y es muy bonita la caminata. Es por pura sabanita, como lo ven a los lados. Hay bastantes palmas de moriche. A la derecha también tenemos el Auyantepuy. Todo eso que ven al fondo es una cara preciosísima de esta meseta, que cuando no está nublado pues se ve muy lindo. Y la caminata en verdad es sencilla, solamente que hay mucho calor, o sea, un solazo que pega, pero ya en 20 minutos nos metemos en sombra y luego se hace un paso que ya van a ver que es mi parte favorita de todo el viaje, porque me siento en otra dimensión. O sea, yo pensaría, no, me siento en una película de Indiana Jones, Tarzán, qué sé yo, pero no, la verdad es que esto no se compara con nada. Y a mí me encantaría que en una Venezuela soñada estos espacios se utilizaran para hacer películas épicas, porque de verdad que estar aquí, o sea, lo que uno siente estando aquí
no se le hace justicia con los videos que grabamos y con todo lo que mostramos en cámara. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir, pues háganlo. La excursión a Kavak incluye el almuerzo, la guiatura, obviamente el sobrevuelo al Salto Ángel, y ya en un ratico les contamos cuánto cuesta. Les quiero presentar a Alexander. Él nos acompañó a visitar 14 comunidades indígenas en el 2019 y ahorita nos estabas contando cuáles eran, porque hay muchos nombres. Sí, de gusano de moriche, que es Ibo en mi lengua. Vienen de esta palma de moriche. Entonces, se corta, se cultiva allí, se espera un mes 10 o 15 días, depende, y luego los gusanos entran en el tronco y se saca de ahí, y son grandes, y algunos vuelan pues también. Ah, mira. ¿Y se los comen de desayuno, de merienda, Sí, de cena? merienda, cena, ¿Y cómo Sobre suelen todo- comérselos? ¿Cocinados o crudos? crudo también. Nosotros lo comemos crudo y cocinado, Ok. y guisado, es sabroso. De todo, pues. Yo lo probé Exacto. cocido y sabe rico. Ajá. Pero Crudo no me he atrevido. Sí. Miren, a los más conocedores de este canal, los primeros locos de viaje, tuvieron que haber conocido a Alexander en alguno de los videos que nosotros hicimos en esa serie por allá en el 2019, o sea, hace 5 años, que nosotros hicimos casi que un video por cada comunidad. Éramos unos ñeros, bueno, todavía lo seguimos siendo, pero en ese entonces más todavía. No, pero no me arrepiento para nada porque pudimos mostrar todo lo que vivimos. ¿Nos Claro puedes que sí. recordar cuáles eran todas las comunidades que visitamos? Uruyén, Sí, Kavak, Uruyén, Santa Marta. Yo me- Camarata. Ajá. Yo me acuerdo de Sarimbatoy, Aguaratoy Ajá. y ya. Ajá. Sí. Sarimbate es por los lados de Canaima, Ok. Abaratey por este lado, Ajá. que es Valle de Camarata, Abaraparú, Abaratey, Coipa, Coipa. Unatey, Benetey, Huibaquén, Huibaquén. Cuana, Ibanamaru, Sarauraipa, Sarauraipa. y de ahí Canaima. Y una más bella que la otra. Así Sí. que no me arrepiento nada y si tienen chance de ver esos videos, vayan bien atrás en nuestro canal y disfrútenselos. Así es. Sudadito. Lo bueno es que ahorita viene un chapuzón, pero del bueno. Porque además el agua es fría, exacto. Pero con este calor, bien merecido. Después de 15 minutos de caminata, llegamos, miren, a esta belleza. Agua frita, frita. Miren qué cristalina está esta agua. Si ustedes se preguntan si se puede beber, por supuesto. Aunque por la cantidad de minerales que tienen, si es su primera vez bebiéndola, puede ser que les caiga un poquito mal en el estómago. Pero como les mencioné anteriormente, cuando hicimos ese viaje de todas las comunidades, obviamente por 14 días visitamos una comunidad diaria. Tuvimos que tomar agua del río y perfecto. A mí no me cayó mal nunca, nunca. Pero bueno, hay gente que sí. Sin embargo, en esta excursión nos traen una cavita con agüitas y todo para los que no quieren tomar agua del río. Y ahora vamos a hacer una locurita. ¿Qué vamos a hacer, niñita? Bueno, vamos a ver si nos los permite el nivel del agua. Vamos a saltar de este río. Niñita, es toda guapa, toda sexy. Pareces toda una hippie selvática, chamánica, con tu collarcito, tu camisita. Gracias, mi amor. Hora de enzungarnos las populares zunguitas brasileras para lanzarnos al agua, que miren, a simple vista se ve bastante oscura, bastante tenebrosa, pero es porque le pega la sombra. De hecho, ahorita el nivel del agua está más bajo que en veces anteriores, así que hay que ir a un punto específico y para allá vamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Dos!
Listo, después de ese chapuzón, seguimos caminando por una selvita, por unos 5 o 8 minuticos más y llegamos a la entrada del cañón. A un ladito del río dejamos los zapatos, nos colocamos las medias y Esto comenzamos. es muy importante. El uso de medias es, de hecho, creo que miren, el mejor secreto para no resbalarse en la babosería de las piedras del río. ¿Nunca han escuchado ese dicho? Más baboso que piedra de río. Así le decíamos a un pana. Pobre pana. Pero bueno, sí, usan medias y con el algodón pueden caminar tranquilo por las piedras con todo ese moho o alga o no sé qué le sale. Zapatos antirresbalantes no funcionan, Exacto, solo medias. A menos que le ponga encima del zapato. la O media. sea, tienes que poner la media encima, imagínate. Lo único es que, bueno, aquí tienes contacto directo con las piedras, se siente todo un poco más. Pero particularmente a mí me encanta estar descalza. Siento que así descargo toda la energía y recargo energía de la naturaleza. Estábamos hablando de si aquí aparecen serpientes. Y sí, pero solo cuando llueve fuerte. Sí, no, y nos dijeron que hasta la 1:45. Es la 1:44, O sea que dentro de un minuto ya se van. ya se van. Ahora vamos a utilizar esta cuerda para cruzar. Vamos a ver quién es el primero. No, hombre. Nunca la dudé, mamá. Siempre confié en ti. Ya se hizo el primer pase del río y ahora viene el segundo. Se puede caminar por la cuerda que ven a mano izquierda si no saben nadar, o bueno, irse nadando como lo vamos a hacer. Y también poner a prueba el bolsito, porque es a prueba de agua, o bueno, así dicen. No, en verdad lo hemos puesto a prueba y es bueno. Se me acaba de abrir el bolsito. Miren, si no fuese por las medias, a menos que, bueno, seas un local. Los locales ya tienen la planta del pie de algodoncito, porque el algodón es lo único que hace que uno no se resbale. Dígalo ahí, Alexander. Ya estamos a punto de entrar al cañón en sí. Miren a Ñeñita por allá. Yo voy a guardar la GoPro y voy a sacar la cámara 360, porque de verdad que es increíble las vistas que te puede dar esta camarita. Si se preguntan, ahorita tenemos la One X4 de la misma marca, Insta360. Esto sin duda es la casa de los dioses en Venezuela. Miren qué paraíso. Qué lugar tan hermoso, una energía indescriptible es lo que se siente. Contemplar cada detalle, las gotitas cayendo por la pared, los rayos del sol entrando, la cascada tan imponente, es alucinante, una de mis lugares favoritos.
Salimos del cañón y qué espectacular. Guacu nos estaba esperando con unas toallitas divinas para secarnos. Y aquí andamos caminando de nuevo a la orilla del río, de vuelta hacia las churuatas que vieron hace ratico de Kavak, en donde vamos a comer un pollo embarazado. ¿Saben ustedes qué es un pollo embarazado? No es lo que se imaginan, pero ya lo van a ver en unos minutos cuando lleguemos de vuelta. En nuestro camino de vuelta hicimos un pequeño desvío de 5 minutos para llegar, miren, a la cascada La Avispa. ¿Por qué se llama La Avispa, mi amor? Porque Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, y es verdad. Y acá tenemos el pollo embarazado. Qué delicia, manjar de los dioses. ¿Por qué es pollo embarazado, mi amor? Porque es un pollo en vara asado. Ajá. La frase y la explicación. No lo había escuchado. Ese es típico de acá de Canaima. Además caserito. El pollo lo hacen con madera, o sea, con leña, y agarra un toquecito divino. Arrocito, ensalada. Buen provecho. Wow, muchísimas gracias. Te vamos a extrañar. Esperamos volver a verte pronto. Ay, qué belleza. Bueno, ya la hora y el clima nos están corriendo, y los capitanes también. Volar las avionetas con clima adverso puede ser muy traumático para el pasajero, ¿verdad? ¡Ay! Es muy complicado que pase algo, pero se mueve mucho la avioneta, se mueve mucho. Y ya está medio lloviendo, todo el clima está gris, los ventarrones que pegan, o sea, miren cómo se mueve la cámara, y eso que ya tiene una super estabilización, pero se está moviendo igualito así un montón. En este vuelo sí provoca aplaudir. Y bajándonos de la avioneta, ya nos está esperando el camioncito de Guacu. A mí me encanta cómo tienen la logística, pero miren, al pelo. Uno no ha terminado ni de aterrizar y ya lo están esperando. Seguro llegamos al campamento, ya hay una meriendita y eso que comimos hace 20 minutos. Y ya no has terminado ni de reposar la merienda y viene la cena. Qué rico. A Canaima no se viene a hacer dieta. No, se viene a disfrutar a tope, con todo. Llegamos de vuelta a Guacu y miren estas bellezas que nos reciben. Las guacamayas. Qué bonito, miren. Ese es más rojo con azul y verde, y este sí tiene amarillo, verde, azul. Poner a pelear con las guacamayas. ¿Qué quieres la torta?
Y el perro malandro aquí, malandro, guapo, guapo, que lo que quiere es un pedacito de torta. Toma, papi, toma. Rápido porque las guacamayas le tiran. Hola, bellezas. Hola. 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 No seas odiosa. No seas odiosa. Mira, no seas odiosa. Ya. Basta. Kavak y bandera. Ajá. Lo que, si quieres decir algo, di lo siguiente. Ajá. Dilo tú. Kavak llegó con el ala dislocada. Ella no vuela. Ok. ¿Ok? Llegó, la rescatamos con el ala dislocada y sin plumas. Ok. Muy agresiva. Se tuvo que poner primero en una jaula como para que se acostumbrara. Y luego de que la sacamos de la jaula, empezó a crecerle las plumas de nuevo y mira cómo está de bella. No, las plumas las tiene bellísimas. Pero lo interesante de esto es que ella, bandera, sí vuela, pero cuando está junto con ella, como por condescendencia, Ajá. camina. ¡Qué locura! Sí, porque yo he visto a esta volar. Claro, Pero se la pasa. Porque son pareja, ¿verdad? no son parejas. Ah, no son pareja. No, es que son diferentes especies y todo. Ah, claro, son Mira, diferentes especies. mira los sí, colores. Sí. Esta es la guacamaya roja, que es la guacamaya de las especies de guacamaya más grandes del mundo. Ah, La ok. guacamaya roja. Y esta es la guacamaya bandera o escarlata. Ajá. Ve que es un rojo menos intenso, más escarlata, y tiene amarillo. Y tiene amarillo. Esta no tiene amarillo. Esta es la que más predomina aquí en Canaima, la roja. Gracias por la lección, De nada. Beltrán. Y miren lo que les digo. Llegando a Guacu y hay una super merienda. Por aquí hay pequeñitos, torticas de chocolate. Esto pareciera como alfajores. Otras torticas, más torticas, más torticas. Aceituna, jamón serrano, chorizo, quesitos. Otros, no sé, como bomboncitos de chocolate. Más bollería por acá. O sea, esto nunca se acaba. Uno aquí literalmente nunca para de comer. Donas, macarrones. No, miren esta. Obleas. Qué belleza. Y por supuesto, bueno, tacitas para el cafecito. ¿Qué tal, amor? Hay de todo y más. Te veo. Bueno, comer. ¿Qué tal están los pequeños? ¿Qué tal, suegris? Bueno. Claro. Crack. No, de pana que son muy cracks. Aquí en Guacu son muy cracks. Ah, mira, y por si fuera poco, unas pizzitas. ¿Cómo estás, Ori? Bien, bienvenidos. Gracias. Qué delicia. Vamos por un pequeñito. No sé si lo escuchan, pero está tronando. Pero eso es buena noticia. Llegamos a tiempo, porque hubiésemos esperado 15 minutos más y la turbulencia hubiese estado mucho peor por la avioneta ser pequeña. Y segunda cosa, bueno, porque si llueve hoy, mañana tendremos más agua en el Salto Ángel. Viajeros, miren, nos quedamos hablando pero por horas con la gente de Guacu que amamos y consideramos ya casi que nuestra familia. Muy cool escuchar cuentos de otros turistas, de lo que pasa también acá en la comunidad. Y comimos una deliciosa merienda. Uf, sí, las mostré todas. Aquí no se para de comer. De hecho, son las 7:17 y a las 7:30 es la cena. Yo todavía estoy full del almuerzo, de la merienda ni hablar. Así que seguramente vamos a comer poquito, pero vamos a comer también. Si ustedes se preguntan cuánto costó el paseo que hicimos hoy a Kavak, tiene un valor de $395 por persona, incluyendo el sobrevuelo al Salto Ángel, el almuerzo. Lo único que tienen que pagar ustedes son los impuestos de salida que les dimos, $10 y $20 cuando lleguen a Kavak, que es directamente con la comunidad, o bueno, las comunidades. Y si ustedes quisieran quedarse en Kavak a dormir en las posaditas que les mostramos, que eran pues más sencillitas, tiene un costo de $220 la noche. Y con ese precio tienen las 3 comidas incluidas y varias actividades. Es decir, está muy buena la alternativa de quedarse, pero todavía hay que llegar hacia allá
porque no se puede llegar como a pie o en Curiara, hay que agarrar la avioneta que Sí les se mostramos. podría llevar en Curiara, pero no Ajá, se sí. hace ese recorrido. No, y muchas horas. Serían Sí, sí. muchas horas, pasas por muchas comunidades indígenas. Nuestro plan cuando comenzamos este video era mostrarles la habitación en plena luz del sol. Pero se nos hizo muy tarde, ya es de noche y gran parte de las áreas sociales que están alrededor no se las vamos a poder mostrar porque todo está muy oscuro. Pero nos dieron la suite y es la única suite de Waku, así que se las vamos a mostrar por dentro. Afuera se las mostramos por Instagram, si todavía no nos siguen por allá, vayan a hacerlo ya mismo. Miren, acá tenemos la cocina y en la suite te permiten agarrar todo lo que hay en la nevera. Y miren, hay demasiadas cosas en la nevera. Y que seguro no agarramos nada porque en verdad nunca agarramos nada. Pero también tenemos aquí café, miren las cápsulas por acá. Oh, Que de esos mi son los detalles que uno favorito. dice, wow, de verdad le prestan atención en esas pequeñas cositas. Frutas, manzanas, naranjas, piña, ambur. Aquí tenemos una sala. Qué belleza este cuadro. Es de Antonio Hitcher, un amigo que queremos muchísimo acá de Canaima. Y por acá tenemos la habitación donde está mi mamá, que no se las voy a mostrar, pero tiene 2 camas matrimoniales y su propio baño. Y por acá tenemos la habitación principal, una cama queen. No, mentira, esto es una cama king. King. Es enorme. Es enorme también la habitación. Y tenemos no solamente un baño, sino un balcón privado, que está por acá. Miren, acá está el bañito. Y por acá está el balcón. Ya se imaginarán cómo está el aire acondicionado, Que tiene viendo empañado. cómo está empañado. Pero miren lo oscuro que está, así que no van a lograr ver nada. Sí, no, aquí no se ve es nada. Pero bueno, viajeros, si ustedes nos siguen en Instagram, que estamos casi seguros que sí, ahí les estamos mostrando más cositas de Waku, más cositas de este recorrido. Y este no será el único video que vamos a hacer en nuestra visita a Canaima este año 2024. Así que si estás llegando por primera vez al canal, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y comentarnos qué te pareció la casa de los dioses, porque en unos días se viene otro video. Gracias por seguirnos, te damos un beso